Hola, continuamos con el tutorial sobre el cálculo de secciones de una instalación solar fotovoltaica aislada de la red. Vamos con el tramo 4. Los datos más relevantes los tenemos aquí. Método de instalación el B1, ya que se trata de conductores como siempre unipolares, lo tenemos por aquí, conductores unipolares en el interior de tubo. Método equivalente B1. Longitud 1 metro. Rendimiento del inversor 94% y caída de tensión 1%. Otro dato importante es este, la previsión de cargas de 1500 vatios. Vamos a ver aquí en el esquema por qué es importante ese dato. Pues es importante porque la corriente que va a circular por este tramo va a depender del consumo de las cargas que tengamos conectadas aquí, de manera que si no hay consumo, pues las baterías no van a proporcionar corriente. Cuanto más consumo tengamos aquí en el tramo de alterna, más corriente va a salir de las baterías. Tenemos una previsión de cargas de 1500 vatios que habrá que ver incrementada esa potencia porque este inversor tiene unas pérdidas. Sabemos que su rendimiento es del 94%, lo que significa que tiene unas pérdidas del 6%. Entonces hay que incrementar esta potencia, ese 6%. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo más relevante que hay que explicar para este tramo. Nos vamos a la tabla de cálculo y vamos a ver que eso está puesto ya directamente aquí. Tengo aquí todos los datos, esa potencia en alterna. Y para calcular ya tengo despejada la fórmula del rendimiento para obtener la potencia en continua que, como veremos, se ve incrementada pues en unos 96 vatios. Por esos 96 vatios serían las pérdidas que hay en el inversor para convertir la corriente continua en alterna. Ese inversor se va a calentar y por tanto pues va a tener un consumo extra. Y por tanto la corriente en el tramo de continua es un poquito mayor que la que correspondería a los 1500 vatios porque realmente el consumo que tiene que satisfacer es este otro. Bueno, pues vamos a ver cuánto sale la corriente porque la tensión es 48 voltios, lo hemos visto durante todos los tramos anteriores. Tensión del sistema que correspondía con la tensión del sistema acumulador 48 voltios. Vale, pues simplemente se trata de dividir la potencia entre la tensión para obtener la corriente, porque estamos en continua. Pues lo hacemos así y nos sale 33,24 amperios. Como siempre tenemos estos otros datos aquí. El aislante es termoestable, por tanto la temperatura que le corresponde 90 grados y a esa temperatura el cobre tiene esta resistividad. La caída de tensión es el 1%, pues vamos a ver cuánto corresponde ese 1% en caída de tensión en voltios para 48 voltios. Aplicamos la fórmula o simplemente pues una regla de 3 y sale 0,48 voltios. Ya lo sabemos de otras veces que hemos hecho esta misma operación. Bueno, pues con todo lo anterior, ¿cuánto valdrá la sección? Pues tenemos aquí la fórmula. Se trata simplemente de sustituir y calcular. Nos sale 3,04 3 milímetros cuadrados. Nos tenemos que ir a la sección comercial inmediatamente superior, que será de 4 milímetros. Vamos a ver ahora, hasta aquí que hemos hecho, comprobar que se satisface la caída de tensión del 1% en este tramo con esta sección. Pero hay que cumplir otro criterio que es el de intensidad máxima admisible, es decir, la tabla. Es decir, que esos conductores puedan soportar, con esta sección y el método de instalación, puedan soportar esta corriente máxima previsible. Bueno, no la corriente que hemos visto antes, sino la corriente que era, pues aquí la tenemos, creo que 33 amperios, 33,24, esa corriente incrementada por este coeficiente corrector, por ser instalación generadora, que es 41,55. ¿Vale? Esta corriente ¿la puede soportar esos conductores? Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos, nos tenemos que ir a la tabla. Método de instalación B1, dos conductores aquí
Temperatura de trabajo por ser XLP, polietileno reticulado, termoestable 90 grados. Bajamos por aquí, 4 milímetros cuadrados, nos dice que la intensidad máxima admisible es 38 amperios. Pues volvemos al cálculo, colocamos aquí los 38 amperios y comprobamos que esta sección no es suficiente. ¿Por qué? Porque esa sección de 4 milímetros cuadrados solo permite el paso de 38 amperios. Si circulas en 41 amperios se calentaría más de los 90 grados y el aislamiento se deterioraría. Luego, por tanto, esta sección de 4 milímetros cuadrados es insuficiente. Tenemos que encontrar una que permita el paso de esta corriente. Volvemos a la tabla y vemos que la de 6 milímetros, continuamos por aquí, permite el paso de 49 amperios, pues entonces la sección de 6 milímetros cuadrados ya sí es adecuada. ¿Vale? Hemos encontrado una sección que ahora ya sí permite el paso de esa corriente, porque la de 38 no. Entonces, bueno, cambiamos aquí y ponemos los 49 amperios, que es la corriente inmediatamente superior. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias.